Dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 4 del libro de Romanos. Amén. La palabra del Señor dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Maravilloso Dios. Puede sentarse. No lo voy a tener parado porque ya estuvo mucho tiempo parado. Ahora quiero que vaya a Génesis capítulo 34, versículo 1 al 7. Es ahí donde vamos a estar enseñando el día de hoy la clase o esto que Dios puso en mi corazón. ¿Tiene el capítulo 34? Ya sabe dónde está Génesis, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia. Dice el capítulo 34 del libro de Génesis: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Fíjese que distingue de quién es hija. ¿Sí se da cuenta? Dice de quién es hija. Bueno, es de Jacob, sí. Pero recuérdense que hay 4 mujeres involucradas, ¿verdad que sí? Entonces, dése cuenta de algo bien interesante allí, que la Biblia menciona a Lea. Amén. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. A ver a las hijas del país, dice ahí. Y la vio Siquem, hijo de Amor. Pero ese Amor va con H, ¿ok? No se va a equivocar. Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Tremendo esto. Yo espero que esta enseñanza nos sirva de mucho a nuestras vidas, hermano. Porque el Evangelio, las palabras del Señor las escuchamos aquí y la ponemos por obra allá afuera. ¿Ok? Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Otra vez dice, la hija de Lea. Y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Dice el versículo 6. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. El versículo 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho, dice la Escritura. Amén. Quiero estar en esos 7 versículos y quiero que saquemos la esencia de esos 7 versículos para que podamos aprender, hermanos, en la vida, no tanto teológicamente, no tanto teóricamente, sino que podamos aprender en nuestra vida aquellas cosas que son muy importantes. Jóvenes, quiero decirles unas cosas. Jóvenes, señoritas, los pequeños detalles son muy importantes. Toda decisión que usted toma es muy importante. Muchas veces puede parecer pequeña, muchas veces puede parecer insignificante, pero por muy pequeña y por muy insignificante que sea, debemos nosotros de tomarlo bien en serio y hacer las cosas con toda la sabiduría posible. ¿Por qué? Porque una decisión, un pequeño detalle puede cambiar nuestro destino para siempre. Nos puede desgraciar la vida. Y el problema es que cuando lo hacemos y no meditamos, no solamente nos desgraciamos la vida nosotros,
sino que se la desgraciamos a otros. Amén. Los ponemos en peligro, los ponemos en situaciones bochornosas, en situaciones peligrosas. Y por eso es que nosotros debemos de meditar. Si hay jóvenes y señoritas aquí que aman al Señor y que quieren hacer el bien, aunque parezca ser que usted, porque a veces un joven o una señorita no quiere parecer tonto y quiere igualarse a todos los demás. Y por eso es de que muchas veces toma ese tipo de decisiones. Pero esta enseñanza le va a mostrar que no vale la pena. Ahora, a mí me llama la atención estos versículos, porque la Biblia, hermanos, por eso es de que yo amo la palabra del Señor y debemos de respetarla y obedecerla, porque la Biblia no nos oculta los defectos de aquella familia que Dios escogió para traer al Mesías. Dios no está tratando de mostrarnos una familia perfecta. Dios no está tratando de mostrarnos, de esconder los defectos de ellos. Es increíble que alguien que sea de la misma nación haya escrito estas palabras, porque él las pudo haber ocultado. Vamos a pasarnos estas escrituras porque se ven muy feas, no creo que vayan a ser bien para la reputación de nosotros. Sin embargo, Dios movió la mano de Moisés y dejó el capítulo 34, y gloria a Dios por el capítulo 34. Si se da cuenta, el día de hoy nosotros estamos viviendo en una sociedad mala, en una sociedad perversa, en una sociedad en la que se miran tantas cosas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay violaciones en nuestro tiempo, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Suceden cosas horribles allá afuera, sí o no? Hermano, las estamos viendo ya. Estamos viendo cosas que, híjole, cuesta realmente poder uno entender cómo es que un ser humano que piensa y razona llegue a hacer semejantes cosas. Entonces, vivimos en una sociedad inmoral, porque hay inmoralidad en la tierra, llena de violencia. Y pensamos nosotros que solamente en nuestro tiempo ocurren tales cosas. Pero qué bueno que esté la Biblia, porque la Biblia nos enseña que desde el principio la maldad del hombre ya se dejaba ver en todas las áreas de su vida. Ha existido entonces desde los tiempos antiguos. En cada sociedad que nosotros vemos ha quedado demostrado todo esto, la maldad que hay en el ser humano y lo trágico que trae la maldad de los seres humanos. Y esto solamente es una advertencia para el pueblo del Señor, porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Cuando nosotros nos metemos a la historia de Jacob y sus hijos, nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos en la vida siempre va a quedar marcado. Nosotros vamos caminando y siempre vamos dejando huellas. Y en el caso de Jacob hizo muchas cosas, había hecho muchas cosas y estaba arrastrando muchas cosas. Amén. Y los hijos estaban viendo. Los hijos observaban cómo se comportaba papá, cómo se comportaba Lea, cómo se comportaba Raquel, cómo se comportaba Silva y ¿cómo se llama la otra? Silpa y la otra. Hermano, yo pensé que dije yo, no me lo voy a aprender para que ellos me ayuden, dije yo. Bila. Imagínense todos los ejemplos. Yo le hablaba la vez pasada y le decía, se imagina la guerra que había dentro de todas ellas, ¿verdad? La envidia y todo este tipo de cosas que se pudieron oír y escuchar. Ahí cuando leíamos nosotros en el primer versículo dice, la hija de ¿quién dice? De Lea, la favorita de Jacob. No. ¿Por qué mencionaría entonces a Lea? Bueno, entre todos los varones había una señorita. ¿Qué le parece? Y regularmente cuando pasa eso, todos los varones cuidan de su hermana, ¿verdad que sí? La protegen. Pero el problema aquí era que habían unos de esta, habían otros de esta, y habían otros de esta, y habían otros de esta. ¿Quiénes deberían de estar más apegados a Dina?
Rubén y Judá, dice el hermano, ¿verdad? Bueno, porque ella había tenido 4 hijos, ¿verdad? De Jacob. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa allí. Ahora, le voy a hacer estas preguntas. ¿Había actuado bien Jacob al acampar frente a la ciudad de Siquem? Es la primera pregunta. Ya había salido de lo que era aquellos 2 tremendos, ¿verdad? Se me olvida el nombre del viejito, imagínense. ¿Perdón? A usted no se le olvidó, ¿verdad? Es que yo ya lo dejé atrás. Ya no quiero recordarme de Labán porque Labán me la hizo muy difícil a mí en el tiempo de hoy. ¿Y quién es el otro? Esaú, ¿verdad? Ya había pasado ese tiempo y parecía ser que ahora iba a estar todo bien, que se habían acabado los problemas y que todo iba a ser color de rosa. ¿Sería cierto? Fíjese lo que le pasa a Jacob. ¿Había actuado entonces Jacob bien al acampar frente a la ciudad de Siquem? ¿Había medido las consecuencias al hacerlo? ¿Comprometería a su familia por la abundancia material? Porque esa ciudad parece que prometía muchas cosas. ¿Valdría la pena el haberlo hecho o el hacerlo? Porque muchas veces nosotros no meditamos. Y ya cuando tenemos hijos tenemos que meditar en las decisiones que nosotros tomamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces voy a empezar hablándole, número 1, de las motivaciones de Jacob para escoger Siquem. ¿Qué le parece? Las motivaciones de Jacob para escoger Siquem. ¿Por qué escogió Siquem si Dios quería que él se fuera a Betel, allá donde le había hablado el Señor, donde es casa de Dios? Sin embargo, él se queda en Siquem. ¿Qué lo hizo? ¿Qué le motivó el quedarse en Siquem? ¿Será que fue para buscar la voluntad de Dios? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Lo que estoy haciendo, lo que voy a decidir, es porque yo estoy buscando la voluntad de Dios y eso me va a acercar a Dios, eso me va a hacer, le va a hacer saber a Dios que yo le estoy obedeciendo. Entonces esa es la pregunta. No fue entonces para buscar la voluntad de Dios, ya que Dios le había dicho que regresara a Betel. 1. Número 2, ¿qué otra motivación? Quizás lo hizo por conveniencia. Aquí no le gusta la conveniencia, ¿verdad, hermanos? Quizás lo hizo por conveniencia, ya que fue lo que se le presentó en el camino. Amén. Bueno, ¿para qué seguir hacia adelante? Mejor me quedo aquí porque esto se ve prometedor. Así ya no canso a los animales, así mis hijos están aquí conmigo y aquí emprendemos algo porque compró allí algo. Otra cosa, quizás porque veía la ciudad atractiva para los negocios. Porque si usted lee, se va a dar cuenta que Jacob sí puso la atención en aquello que le podía dar más a él. Y cuando nosotros vemos a Jacob viendo de esta manera como padre de familia, teniendo 11 hijos y una hija, porque aquí todavía no había nacido Benjamín. Dígalo bien. ¿Qué priorizó él entonces? ¿Priorizó la familia o priorizó el negocio? Porque ahí vio una muy buena oportunidad para poder hacer negocios. Y eso solamente me recuerda a otro personaje en la Biblia. ¿Se recuerda a otro personaje que vio que la llanura estaba verde y que aquello se veía prometedor? El nombre de ese varón, y mire, usted sí lo sabe, ¿verdad? Se llama Lot. Y Lot no meditó tampoco al acercarse a Sodoma y Gomorra y darse cuenta que eso podía afectar a su familia. Pero viene entonces Jacob y parece ser que por conveniencia, al ver una ciudad atractiva para los negocios, comete el error también de quedarse en esa ciudad. ¿Qué otra cosa pudo motivarlo? Hay un dicho que dice que hay cosas que parecen buenas, pero que son malas. El negocio era bueno. Amén. La intención quizás era buena,
Porque usted a lo mejor quiere salir adelante, sacar adelante a su familia, a su esposa, a su matrimonio, a sus hijos, pero a pesar de que tiene ese pensamiento y aquello se ve prometedor, tenemos que tener cuidado de nosotros no hacer exactamente aquellas cosas que parecen buenas, pero que realmente son malas. Porque al final de cuentas van a terminar afectándonos en todas las áreas posibles. Era una ciudad en donde se podían hacer buenos negocios y adquirir más riqueza. Aunque la Biblia nos dice de que ya Jacob ya tenía riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Lo que no consideró en las motivaciones de las que estamos hablando, lo que no consideró Jacob fue a la familia y a sus hijos. No consideró lo peligroso que sería el poder estar tan cerca del mundo, porque recuérdese que ellos eran jovencitos. Estaba leyendo yo allí algo de historia y los eruditos decían de que aproximadamente Dina tenía entre 14 a 16 años. Imagínense, estaba como quien dice en la flor, ¿verdad, hermano? De su edad. Entonces, él no considera a la familia, a sus hijos y al bienestar. Tampoco considera, por lo que nosotros nos damos cuenta aquí, el llamado que tenía, no solamente él, sino también su familia, porque en este caso toda la familia había sido llamada por Dios. Amén, hermanos. ¿En qué le digo esto? Porque ellos no debían de mezclarse con las naciones paganas, pero él los puso cerca de las naciones paganas. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaban jóvenes. No examinó la situación, no meditó en lo que estaba haciendo quizás, o quizás sí lo meditó, pero no le puso mucha importancia. Entonces, nos damos cuenta nosotros que al tomar ese tipo de decisiones, por una parte nos puede ir bien, pero por la otra podemos regarla por completo. Y al final de cuentas, nosotros como padres somos muy responsables de las decisiones que tomamos para que nuestros hijos crezcan en un ambiente en el cual, hermanos, no sean expuestos a cosas demasiado fuertes. Van a enfrentarse, por supuesto, a la maldad, van a enfrentarse al pecado, pero nosotros debemos de tener cuidado de que no sea de una manera desmedida. Porque si no, nosotros mismos se los estamos entregando al diablo prácticamente. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Jacob tiene el deseo de hacer bien las cosas. Sin embargo, si se da cuenta, cuando las hace, es de aquel tipo de personas de que es bien impulsiva, las hace y luego hasta después se da cuenta que la ha regado. Y está muy cerca del mundo, se pone muy cerca del mundo. Y es interesante ver cómo es que nosotros, yo lo he visto en mi país, lo he visto en algunos países, de que el que está en el pueblo siempre va a buscar la ciudad. ¿Cierto o no es cierto? Es que está aquella locura. No, pues yo me quiero ir a la ciudad porque en la ciudad, y está tratando de buscarle algo allá en la ciudad. Pero dígame, ¿qué tiene la ciudad? Mire, pues, vamos a hacer aquí hacer preguntas. ¿Qué más tiene la ciudad que no tiene realmente el pueblo? ¿No tiene comida? Sí tiene comida, ¿verdad que sí? ¿Sí tiene casita? Sí tiene casita, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Tiene ropita usted ahí? Sí la tiene, ¿verdad? Y esas son las cosas necesarias, ¿verdad? Tiene a los amigos, tiene a la familia, pero la gente se quiere ir a la ciudad. ¿Pero qué busca en la ciudad? A ver, ayúdenme, ¿qué busca en la ciudad? Hermanos, por favor, ayúdenme. Yo sé que, mire, a todos les pregunto, ¿usted es de la ciudad? Yo soy de la ciudad, dicen todos. Como que si nos sentimos más así como más importantes, más inteligentes. No sé qué espíritu tenemos nosotros de que queremos decir siempre que somos de la ciudad, ¿verdad? Pero ¿qué hay en la ciudad realmente? Según el progreso. Así dicen. Pero meditándolo bien, el progreso realmente está en los pueblos. Porque de allí parte todo lo que la ciudad necesita. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Somos, yo iba a decir somos, pero no,
No fui agricultor como algunos hermanos acá, ¿verdad? De ahí sale el maíz, el arroz, el frijol y todas las cosas, lo necesario. Y allá vienen y hay más gente, eso es lo que pasa. En una ciudad hay más gente. Viene la mano y dice, más peligro, dice, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa? Más maldad, más mañas. A las ciudades a donde llega todo el mugrero primeramente y luego apenas a veces llega al pueblo. Entonces nosotros queremos estar en la ciudad, ¿por qué, hermanos? Porque supuestamente hay más oportunidades nosotros, pero hay más perdición. La mayoría de la gente que se va a las ciudades termina perdida. A lo mejor termina con más dinero, a lo mejor termina con más mañas, pero termina perdida. Es algo que sucede, miro yo, en el ser humano, que nos atrae siempre la ciudad. Y a mí me ha tocado estar en pueblos. Yo soy de un pueblo. ¿Cuántos de aquí son de pueblo? 2, dicen, y todos los demás son de la ciudad, ¿verdad? Vamos a pensar que sí es de la ciudad usted, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que en los pueblos la vida es mejor. Mire, siempre está viendo el vaso, el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Ay, pero es que, ay, Señor. Sí, es que allá la vida es más fácil en la ciudad y aquí la vida es más dura, ¿verdad que sí? Allá se trabaja más, ¿verdad que sí? Que acá. Bueno. Se lo voy a decir a nivel bíblico, ¿ok? Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que es el nivel bíblico, nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros compartamos como familia. Amén. Que nosotros trabajemos con el sudor de nuestra frente, ¿verdad que sí? Que nosotros seamos, y no que seamos conformistas, pero que sí nosotros podamos contentarnos con aquellas cosas que Dios nos permite. Amén. Porque lo que sí me he dado cuenta yo es de que cuando uno vive en un pueblo, tiene más humanidad que aquel que vive en la ciudad. Hay más, se ve uno la necesidad de ayudarse uno con el otro, cuando verdaderamente está el Señor dentro del corazón. Se comparte más en lo que es el humanismo, en lo que es el compartir, el poder sentarse con una persona, el poder compartir con la familia. Hay tantas cosas que nos hacen a nosotros seres humanos por lo que Dios establece. Porque nosotros pensamos, lamentablemente, que cuando tenemos dinero, que cuando tenemos ropa, que cuando tenemos una gran casa, eso es vida. Pero eso es vida conforme nos lo enseñan allá afuera. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que eso contradice realmente lo que la Biblia establece. Ahora, digo que es malo tener, no digo que sea malo tener, pero lo que yo pienso es de que cuando nosotros nos salimos y de repente empezamos en una ciudad y empezamos a ganar dinero, empezamos a ser importantes, perdemos lo que es el sentido a la vida, porque nos olvidamos realmente de aquellas cosas que son importantes, como lo es la base que Dios ha establecido, que es la familia, que es el poder compartir con nuestro prójimo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros podemos gozar de mucho bienestar, de mucha comodidad, pero usted no me dejará mentir que nosotros no vivimos como viven allá. A mí me ha tocado hace poco estar en algunos lugares y mire, hermano, es envidiable. Es envidiable el poder ver ese tipo de vida. Nosotros salimos a las que bien tempranito, venimos bien tarde y esa gente no lo hace de tal manera. Y usted no los ve realmente quejarse. Usted no los ve realmente vivir una vida miserable. Aparte está el haragán, por supuesto, ¿verdad? Que no quiere hacer absolutamente nada.
Pero aquella persona que ha comprendido que la vida, como lo dijo Jesús, no depende de los bienes que posee el hombre, haya contentamiento y satisfacción en aquellas cosas que Dios le da. ¿Por qué le digo yo esto? Híjole, ya me estoy saliendo del tema, pero se lo quiero decir porque Jacob tenía lo necesario. A Jacob Dios lo había bendecido. Jacob tenía a su familia, tenía varias mujeres ahí, ¿verdad? Que lamentablemente él cometió todo ese tipo de error. Y tenía sus hijos. Dios le había dado muchos animales, le había dado muchos siervos. Entonces, Jacob realmente no necesitaba estar cerca de la ciudad o aumentar sus riquezas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a proteger y que lo iba a llevar a un lugar el cual él quería que fuese. A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, él no quiere estar en el área urbana, él quiere estar cerca de la ciudad. Ahora, ¿quién era Siquem? ¿Qué era Siquem? La ciudad de Siquem. Y eso es lo que quiero mostrarle antes de hablarle del incidente que nosotros pudimos leer. La descripción de una nación pagana como Siquem. Debemos de comprender nosotros en dónde fue que se paró Jacob para saber el error que cometió al acercarse demasiado a una ciudad tan pagana. La descripción de una ciudad llamada Siquem era una ciudad con un pueblo sin el conocimiento y sin el temor de Dios. Por lo tanto, ahí se vivía sin reglas. Ahí eran las reglas que imponía quizás el rey de ese lugar, o quizás los príncipes de ese lugar, pero se movían no conforme a los principios de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver a través de la misma historia que acabamos de leer. Número 2, una ciudad con un ambiente mundano y perverso. Era una ciudad con un ambiente mundano y perverso. Mundano porque no tenían a Dios y perverso porque no tenían reglas. Número 3, una ciudad sin principios. O sea, una ciudad basada en sus sentimientos y en sus emociones, y la misma historia que acabamos de leer no lo muestra. No había una regla a seguir. Si yo sentía tal cosa por tal persona, entonces yo dejaba que mis emociones tomaran lugar y yo agarraba aquello que yo quería. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, actuaban según sus pasiones. Hago lo que quiero y hago lo que me gusta. Y ese es el mundo del día de hoy. Hago lo que quiero y hago lo que me gusta. Y a la gente no le importa si está quebrando la ley de Dios. A la gente no le importa si le está haciendo daño a otro. Yo hago lo que quiero y yo hago lo que me gusta. Ese era el tipo de ciudad a la cual se había acercado demasiado Jacob, la cual era Siquem. Era un lugar lleno de tentaciones. Porque donde no hay reglas, porque donde no hay temor de Dios, hermano, ahí se vive a como caiga. Entonces, el estar cerca de la ciudad y el estar con un grupo de jóvenes, 11 jóvenes y una señorita, era una decisión, hermano, muy errada. Llevar a jóvenes, y me imagino que ellos podían ver la ciudad, ellos podían oír la algarabía de la ciudad. Y usted sabe cómo es el corazón de un muchacho, ¿verdad? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? Dime por qué yo no lo puedo hacer. Y nosotros simplemente, no, ¿por qué no lo hace? Yo soy su madre, yo soy su padre, y aquí hace lo que yo digo, dice. Esa es la reacción de nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces nosotros somos los que creamos ese tipo de ambiente. Bueno, en el caso de ellos, era un lugar lleno de tentaciones, algo que es peligroso ante la debilidad carnal. Si el adulto es débil en la carne, no digamos un joven. Entonces, era un lugar de mucha tentación y hay que agregarle que la juventud es inmadura en muchas de las cosas que hace o que piensa. Y eso hace a que ellos no mediten en las cosas que van a hacer. ¿Qué otra cosa vemos nosotros en la descripción de una nación pagana como Siquem? Ahí existía el exhibicionismo.
¿Qué le quiero decir con el exhibicionismo? ¿Me entiende? Imagínense que las mujeres bien recatadas allá en la casa de Jacob, pero allá en Siquem la cosa era diferente. A lo mejor estaban bien seductoras. No sé cómo se vestían, pero como son del mundo, no tienen cuidado de cómo se visten. Es más, la mujer que es del mundo trata de llamar la atracción del hombre para que la mire y la desee, no así la mujer de Dios, porque eso nos enseña su palabra. Amén, hermanas. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pero en el caso de ellas, señoritas y jóvenes, varones y hembras, ahí había mucho exhibicionismo. Las vestimentas eran provocativas. Las palabras que usaban eran diferentes. No había recato para hablar. Se valía todo tipo de palabra. No así en el pueblo del Señor, que había sido llamado a ser santo. Eso se lo dijo el Señor a Abraham. Y si se lo dijo a Abraham, también se lo dijeron a Jacob. Aunque Jacob había dejado mucho que desear en cuanto a la santidad. Porque el matrimonio, él había cometido ese error de haberse metido con 4 mujeres. Gloria al nombre del Señor. Los lugares de diversión. ¿Se imagina los lugares de diversión de Siquem, hermano? ¿Ah? A lo mejor ya habían discotecas. Y se oía el gran musicón desde allá, ¿verdad, hermanos? Y la Dina escuchaba. Se oye alegre, decía. Hay algarabía. Se están riendo. Pasan toda la noche. ¿Ah? Con aquella inquietud, ¿verdad? ¿Qué estarán haciendo? ¿Ah? Yo miro que gritan y que se ríen y que... ¿Ah? No sé si tomaban o no tomaban las jóvenes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Me imagino que sí, ¿verdad? Vivían la vida loca. Sus relaciones eran diferentes. Y eso nosotros lo podemos darnos cuenta a través de la historia. Porque las relaciones, oiga bien, del pueblo de Dios a las relaciones de allá afuera son completamente diferentes, hermanos, ¿sí o no? Allá se vale de todo. Pero en el pueblo del Señor hay reglas que Dios ha establecido. Y no porque el Señor no quiera que tú disfrutes, y no porque el Señor no quiera que tú te goces, sino porque todo tiene su orden en el Señor. A su momento tú vas a gozar, a su momento tú vas a disfrutar, pero todo en el orden de Dios. Pero el mundo allá afuera, en el caso de Siquem, las relaciones eran a como cayeran. En el día de hoy, hermano, el matrimonio es lo menos que se respeta en los jóvenes. Aún dentro de algunas que se llaman iglesias, hacen retiros y en los retiros terminan haciendo un montón de cochinadas. Porque a muchos de ellos les han enseñado que la salvación no se pierde, entonces como quiera hay que darle. ¿Sí se da cuenta? Bueno, entonces las relaciones allá era a como cayeran. Y parece que Dina ya había echado el ojo de todas estas cosas. Ella estaba inquieta. Habían placeres, había prostitución, había de todo allí. Todo se valía. Imagínense que ahí está todo cerca de los jóvenes. Aleluya. Ahora, añadamos esto a lo que le acabo de decir. Y el ejemplo que les había dado Jacob a sus hijos, ¿era bueno o era malo? Si se da cuenta, le acababa de decir a su hermano, yo me voy, pasa, y luego yo te alcanzo. No sé si le dijo que se fuera al sur o al norte, no me acuerdo cuál fue la que le dijo. Tú te vas y luego yo te alcanzo. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Esaú se fue para allá y él se fue para allá. Los hijos estaban observando. Se vale hacer eso.
Y el matrimonio, a ver, ¿cómo está lo del matrimonio? ¿Qué fue lo que dijo Dios acerca del matrimonio? Ah, ¿y cuántas habían ahí? Ajá. ¿Había que tener uno preferencias o no tenía que tener uno preferencias? Y habían preferencias. Yo quiero que se dé cuenta que la influencia que nosotros tenemos en nuestros hijos no es tanto lo teórico, sino lo práctico que nosotros le enseñamos. Cuando nos oyen hablar, cuando nos oyen actuar, eso es lo que más se le va a quedar a ellos. Pero si tú lo hacías, pero si tú me dices que no lo haga, pero tú lo haces, ¿cómo puede ser posible entonces eso? Amén, hermanos. Pero jóvenes, no por eso usted dice, tengo excusa. Porque si no, también a usted le va a ir mal. Si Dios se lo hace saber el día de hoy, es porque quiere tener misericordia de usted. Es porque no quiere que cometa los mismos errores que cometió a lo mejor su mamá o su papá. Gloria sea el nombre del Señor. Tenía diferentes hijos con diferentes mujeres. Aleluya. Ahora, una decisión iba a cambiar la vida de una joven. Yo le decía a usted que hay decisiones que parecen que no parecen peligrosas. Pero si usted no las medita y si usted se va a brincar los principios del Señor, tenga en cuenta que no le va a ir bien. La Biblia lo dice y desde el principio enseña a que el pueblo del Señor no se junte con el mundo, no tenga que ver con el mundo. A la iglesia le dice, no se junten con yugo desigual. ¿Pero qué tiene de malo? Eso no parece malo. Yo imagino a una Dina enfrente a sus papás, que está cuestionando a sus papás. Y que en su juventud quizás no meditó lo que ella tenía pensado en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no cometemos esos errores de pensar de que no, esto no nos va a hacer daño? Y termina siendo la desgracia de nuestra vida. ¿Cuántos el día de hoy no están pagando las consecuencias por no haber tomado en cuenta la palabra de nuestro Dios? Entonces, veamos esa parte entonces de la imprudencia, le puse yo al tercer punto. La imprudencia de Dina, la hija de Jacob. Amén. Dina estaba allí, ya había planeado ir a la ciudad, porque ya le había llamado la atención. A ver, hermanitas y jovencitos, le voy a preguntar algo. ¿Les llama la atención el mundo, sí o no? Dice el George allá. Como no dijo amén, ¿verdad? A ver, jóvenes, una vez más, les voy a preguntar, señoritas y jóvenes, ¿les atrae el mundo, sí o no? Yo sé que usted a la par del papá va a decir, no, pastor, ¿cómo va a creer usted? Yo soy cristiano. Honestamente, conteste, ¿le atrae el mundo, sí o no? Sí nos atrae el mundo, porque yo fui joven en algún momento y usted fue joven. Bueno, usted estaba también en el mundo, no veíamos la diferencia. Pero yo sé que el mundo sí atrae. Usted oye de repente una música y dice, se oye bien. ¿Sí o no? Y de repente el hijo hasta quiere hablar como, what's up? Llega a la casa, what's going on, dad? Así, ya está. De repente, mire, él se fue así, va caminando normal, va. Y ahora ya viene así como. Y yo dije, ¿vos qué te pasó? Porque nos atrae, nos llama la atención. Cuando las hermanitas aquí van a la escuela y las compañeras les hacen un montón de, ¿sí me entiende? Cómo llegan vestidas, cómo hablan. La hermana trabaja en la escuela y lo mira.
Amén. A ver, dígame los nombres, hermano. Fíjese pues. Mire lo tremendo que es esto, hermano. Dina sale a visitar una ciudad pagana. ¿Qué tenía que ir a hacer Dina allá a la ciudad pagana? ¿Se le había perdido algo? No. Y yo le puse la imprudencia de Dina, porque no solamente se va a la ciudad, sino que se va sola. Mire, hermano, eso es como una ovejita entre un... Cuando nosotros como creyentes nos metemos a ese mundo, así vamos como ovejas al matadero. Porque esa gente es mañosa, esa gente es terrible, esa gente es perversa, esa gente no tiene misericordia. Vive otro mundo. Aleluya. Sola. Se fue sola la tremenda. ¿Acaso no tenía compañía ahí? Yo no creo que no haya habido alguien con la que ella pudiera haber tratado. Había muchos siervos. Imagino que habían otras muchachas ahí. Pero como estas estaban también en la iglesia, estas no me sirven. Es que yo quiero como aquella, decía. Yo las vi y le llamó la curiosidad. Bien dice el dicho que la curiosidad mató al gato. Le dio curiosidad por querer saber. Y se fue sola la mujer. Aleluya. Pero ¿dónde estaba Jacob? ¿Cómo fue que se le fue esa muchacha? ¿Dónde estaba Lea? ¿Sí se da cuenta? Afanada y turbada tal vez. Los dos andaban afanados. Ahí mismo se le fue. Cuidado con el afán, ¿verdad, hermanos? Porque yo creo que si estaba a la par de una ciudad peligrosa, la protección, Jacob y Lea tenían que estar todos, miren, guachando, viendo dónde estaban sus hijos. Aleluya. Dina estaba buscando compañías mundanas. ¿Pero qué tiene de malo? A lo mejor ya le había dicho a Lea, mamá, fíjate que yo quiero darme una vuelta por allá. No te vas por allá. Papá, fíjate que solo por curiosidad quería, no te vayas para allá. Pero en la mente de ella, yo imagino las preguntas que habían de ellas. Aleluya. ¿Qué le llamaría la curiosidad a esta muchacha para querer ir? ¿Quería ver cómo vivían? ¿Quería ella a lo mejor hacer tener un novio pagano? Porque a lo mejor estaban bien guapos los muchachos allá. Tal vez la jovencita que... Es que todos los hermanitos están feos, dirán. ¿Ah? Tremendo eso, ¿ah? O viceversa. ¿Ah? Ay, hermano, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la hermosura? Vana es, dice. ¿Y de qué le sirve tener una carita de ángel y ser un mugroso por dentro? ¿Ah? ¿De qué le sirve? Pero esta muchacha sintió curiosidad sobre cómo vivían y qué hacían los paganos. Iba caminando. Hola, Dina, le decían. Y los miraba como... Y de repente, yo eso me lo estoy imaginando, por supuesto, ¿verdad? Iba caminando por la ciudad y oyó que había un baile por allí y le llamó la atención a la tremenda. Y a lo mejor se metió la tremenda a ese lugar y ahí estaban toda la gente tomando y todo. Y yo quiero que entienda la cultura a la que se está metiendo ella. Porque no estamos hablando del mismo tiempo del día de hoy, aunque se puede reflejar de la misma manera. Yo le aseguro que una de nuestras princesitas acá, mire cómo le dije yo. No dijeron amén ustedes, hermanitas. Son mal agradecidas. No, ustedes no, hermana. Usted ya está casada y todo. Yo le dije a todas las jovencitas.
Imagínense que una princesita de aquí de la iglesia. Tampoco. O sea que usted no se siente princesita del Señor. Sí, es una princesa del Señor. Hermanos, por favor. Hermanos, ustedes son unos príncipes del Señor. ¿Y a vos quién te dijo que vos estás más viejo que otra cosa? No, pero estos jóvenes sí que bárbaros. ¿Ah? Ni princesas ni príncipes. Estamos tronados aquí nosotros. Les voy a dar una oportunidad o más. A ver las princesitas de aquí de la iglesia. Amén. A ver los príncipes de esta iglesia. Ahí está. Ahí sí era, ahí sí era. Ustedes son princesas y príncipes del Señor. De veras, hermanos. Jovencitos y señoritas, ustedes son muy especiales para con Dios. ¿Ah? El mundo no lo... Es más, ¿sabe qué? Muchos vienen de allá afuera para buscarse a una de ustedes o a uno de ustedes. ¿Por qué? Porque saben los tremendos. Pero Dina hizo todo lo contrario. Por eso yo decía que este mensaje no solamente es para los jóvenes, sino también para los padres. Porque descuidaron a su hija. O porque su hija a escondidas estaba haciendo las cosas. Usted, jovencita, señorita o jovencito, usted puede ser que esté engañando a su padre y a su madre, mostrándole una cara enfrente y de repente a escondidas está haciendo algo que lo está llevando al peligro. Porque imagino que se fue así a escondidas esta muchacha. La protección suya, señorita y jovencito, son sus padres. Nosotros podemos darnos cuenta cuando un lobo se acerca. Porque en algún momento yo fui lobo. Pues sí, o no. Pero ahora ya no, hermano, gloria a Dios. Yo me siento con mi hija. Y le digo, mira, cuando vienen así, es lobo, le digo yo. Y cuando vienen así, también son lobos, le digo yo. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Yo platico mucho con ella. También decía las lobas. La hermana. Sí, hay lobas también, hermano. Sí hay, hermano. Pero recuérdese este consejo. No haga nada a escondida de sus padres. No haga, mire, porque dice, es que va a decir que no, que va a decir, pero es por su bien. Es porque le aman, es porque quieren. Yo quiero, así como mi hijo, quiero que mi hija también sea presentada en un altar casada. Que la respeten, ¿ah? ¿Sí me entiende? Y de la misma manera un joven. Ese es el sueño de todo padre. Amén, hermanos. Entonces, tenga cuidado y aprenda porque Dina diría, yo voy a ir y voy a regresar así rapidito, solo así como. Pero ¿qué cree? Ella empezó y de repente empezó también ¿quién sabe? Porque era jovencita. Le gustó el mundo, hermano. Se quedó un poco allí. Fíjese la imprudencia de esta muchacha. Usted puede ser imprudente porque no quiere contar con el consejo. Ya Dios había dicho, no te juntes con yugo desigual. Y usted dice, no, pero yo lo convenzo, dice usted, ¿verdad que sí? Yo lo hago para el Señor. No piense de esa manera. Eso es antibíblico. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dina se revela ante Dios porque va a buscar una nación, a la nación pagana, a jóvenes paganos. Se revela ante sus padres. Primero Dios y luego sus padres. Normas morales completamente diferentes. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, qué dice?
¿Es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Dios estableció esa palabra, ¿qué era lo que realmente estaba tratando de evitarle a Dina? Que cayera en la trampa, que le hicieran daño. A veces nosotros vemos la palabra del Señor como un no, de que no quiere que nosotros realmente disfrutemos de la vida. No es eso. Dios te está frenando porque no quiere que caigas en la trampa del diablo y abuse de ti. Esa es la gran verdad. 4:4 dice, entonces se constituye enemigo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dina entonces? Dina quería acercarse al mundo. Dina quería compartir con el mundo. Ella pensaba que los del mundo eran igual que los de su casa. Pero las normas de ambos eran completamente diferentes. Vea lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué malo tiene que yo vaya, mamá? Eres exagerada. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice. Bendito el nombre del Señor. Entonces no había una supervisión adecuada de parte de Jacob. Los había descuidado. Aleluya. Por lo tanto, los padres que descuidan a sus hijos, los hijos caminan en un terreno peligroso y tentativo, porque les permiten hacer cuanto ellos quieren. Tenga como padre la palabra de Dios siempre en su corazón y enséñela. La Biblia dice que las tenemos que enseñar en todas partes. Si estamos en la casa, si salimos de ella. Yo a veces me pongo a ver cosas con mi hija, documentales o alguna cosa ahí en la televisión. Y si mira esto, mira aquí. Y siempre la traigo a la palabra del Señor. Porque cuando miran los jóvenes, por ejemplo, esos TikTok. ¿Cuántos jóvenes aquí miran TikTok? Aquí nadie mira TikTok de los jóvenes, ¿a qué no? Qué bárbaros, qué espirituales son. No tienen redes sociales ni nada por el estilo. Tremendo, tremendo. ¿Sí se da cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si usted le da la libertad para que mire un montón de mugrero, ¿qué es lo que le va a venir a su corazón? Va a desear eso. Si lo mira, si lo comparte, si está allí, lo va a querer porque son carne. Alabado el nombre del Señor. Dina dijo, yo me puedo cuidar sola, dijo ella. ¿Cuántos jóvenes nos dice así? No, papá, hombre, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Ah? I got this, dice. No, you don't. Tú no. Porque el joven y la señorita creen que se lo saben ya todo. Ah, sí, esa ya me la sé. Es que allá hay muchos mafiosos, hermano. Allá hay algunos que te ponen carita de ángel y son unos diablos y medios. Porque esa es la realidad. Nosotros anduvimos en ese mundo y sabemos lo que nos causó el no poner atención nosotros a ese tipo de cosas. Ella perdió, aleluya, porque no hizo conforme lo que Dios había establecido. Ella pensó que podía cuidarse sola. No sabía que en ese mundo las reglas cambian. Aquí te pueden respetar. Aquí muy difícilmente te van a ver la cara. Porque el que te mire la cara, vienes a mí y lo colgamos acá. Sí, si usted quiere estar en la casa del Señor y quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que respetar. Tiene que ser leal. Porque si no, no se vale.
Si no, no es cristiano, si no, no es creyente. El Hijo de Dios es derecho. Amén, hermanos. El Hijo de Dios debe de ser derecho, no debe de ser un sinvergüenza. Si es sinvergüenza, pero a donde ella se mete, ahí son sinvergüenzas. Ahí le van a decir que la quieren y realmente no la quieren. ¿Ah? Ahí le van a bajar el cielo, pero solamente de palabras. Ahí le van a prometer muchas cosas, pero son mentiras. Porque es gente que no tiene reglas, que no teme a Dios. Las reglas ahí. Allá, hermano, señorita, jovencito, allá las reglas cambian. Son diferentes. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué estaba buscando Dina? ¿Qué estaba buscando Dina? Y yo la misma pregunta le hago al joven y a la señorita. ¿Qué estás buscando allá afuera? ¿Qué es lo que buscas allá afuera? ¿Qué bueno puedes hallar allá en aquel lugar? ¿Qué bueno podía encontrar Dina en ese lugar? ¿Había algo de malo que se relacionara con el mundo? Porque ella me imagino que dijo, pero ¿qué tiene de malo? Si son seres humanos, hay que amar al prójimo, hay que evangelizarlo. Porque nos sacamos unas. ¿Había algo de malo de relacionarse con el mundo? ¿Acaso Dios se enojaría porque lo hiciera Dina? Pues yo creo que sí se enojó el Señor. Yo creo que el Señor sí se enoja cuando nosotros quebramos la ley, su ley. ¿Sabe por qué? Porque sabe que nos va a ir mal. Dina no meditó que esa decisión le iba a costar muy caro. Pero no solamente a ella, a todos. Dina no meditó de que esa decisión la iba a dejar marcada para toda su vida. ¿Sí se da cuenta? Una decisión que parecía ser insignificante. Aleluya. ¿Será que Lea y Jacob lo hubieran dejado hacerlo? Se lo voy a poner de esta manera a los jóvenes y a las señoritas. Lo que harías a escondidas, ¿será que tu papá o tu mamá lo aprobarían, sí o no? Si tu respuesta es no, entonces lo que estás haciendo es malo. Y si es malo, no te va a ir bien. Todo lo que se hace a escondidas, hermanos, Dios lo va a sacar a la luz. Nadie se le puede esconder a Dios. ¿Sí se da cuenta de la enseñanza que nos está dando el Señor? Joven, si estás escuchando esta enseñanza porque Dios te ama, es porque quiere que te vaya bien en la vida. Esa es la gran verdad. Muchos de nosotros no lo hicimos. Y se arrastran un montón de cosas por el no haber obedecido a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En el tiempo que estamos hablando, había una ley en esa cultura. Y es que las mujeres jóvenes, en esa cultura, sin compromiso, eran consideradas casa legal en aquel tiempo. ¿Sí me entendió? Se podía agarrar, se podía casar y se podía hacer con ella lo que se quisiera. Ahí se metió Dina. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de oír lo que pasa aquí en las fiestas, cuando de repente las muchachas y los muchachos se quedan tipo 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Y se toma y se drogan. Pero como los jóvenes de allá del mundo son respetuosos, dicen, cuidado la tocas, cuidado te metes con ella. Ellos no van a tener consideración. Ellos no te van a respetar. A ellos les vale, ellos solamente quieren saciar sus deseos, sus pasiones. ¿Por qué cree que ahora eso del aborto y todo ese tipo de cosas está tan de moda? Se defiende tanto, ¿verdad que sí?
La desobediencia. Porque esa es una desobediencia. Hermano, pero hay casos, sí, pero son muy pocos. Si usted se va a ver las estadísticas, se va a dar cuenta que son demasiado pocos. La mayoría de esas cosas pasan porque allí en esos lugares se vale de todo, hermano. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Viene este varón, entonces está ahí en la dieta. ¿Y qué cree, hermana? Hermano, está ahí en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Sale Siquem. Mire, y mire que no es cualquiera el que abusa de ella. La ciudad se llama Siquem y él se llama Siquem. Eso quiere decir que no es cualquier persona. Porque los que conquistaban, los reyes y todo, le ponían los nombres de ellos o de sus hijos a las ciudades. Por lo tanto, Siquem no es cualquier peterete. No. Es un hombre muy importante. Es un hombre que tiene mucho dinero. Es un hombre que tiene mucha influencia. Es un hombre que todos esos que son así, creen que pueden agarrar las cosas y que son de ellos. Miran cualquier cosa como objeto. Imagino que Dina era hermosa. Era una joven diferente a todas las demás. Oye, ¿quién es esa muchacha? Dijo. La vio y le gustó. ¿Qué era lo normal de hacer? Acercarse a ella, ¿verdad que sí? Conocerla, hablar con sus padres, ¿cierto? Si se quería tener una relación correcta, ¿verdad? Como un joven correcto. Sin embargo, él no hace eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace este muchacho? La viola, en pocas palabras. La deshonró, la mancilló, la tomó por la fuerza. Terrible eso, hermano. A Dina le cambió el mundo en ese momento. Yo me imagino la cara de Dina. No puede creer lo que le está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Pero ahora ya es muy tarde. Por eso le decía yo que una pequeña decisión, un pequeño detalle en nuestra vida nos puede marcar para siempre. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y cuando dice acuérdate, ten presente su palabra todo el tiempo y no te la brinques, no la desobedezcas. Tenla presente. Porque si no, cualquiera puede caer en las manos del diablo antes que vengan los días malos. Yo le pregunto, ¿le llegaron los días malos a Dina, sí o no? ¿Por qué? Porque no se acordó del Señor. Porque dijo, le fue muy fácil irse sola. Le fue muy fácil andar con el mundo. Le fue muy fácil compartir con el mundo. Y en ese momento había un perverso que la estaba viendo. Porque qué casualidad que estaba ese hombre allí. A esa hora, en ese lugar. No creo que sea cuestión de casualidad. Alabado el nombre del Señor. Le daña toda su vida. ¿Sería la misma Dina de ahí en adelante, sí o no, hermanos? Esa mujer quedó marcada. ¿Será que ese era el plan de Dios para Dina? No. ¿Será que Dios quería que le pasara eso a Dina? No. Ella se lo causó. Nosotros somos nuestros peores enemigos en nuestra desobediencia o rebeldía. Nosotros mismos nos podemos desgraciar si no tomamos en cuenta los dichos del Señor, la palabra de nuestro Dios. Aleluya. La afrenta, entonces, el cuarto punto, la afrenta de Siquem a Dina y la familia.
Porque el problema es de que no solamente Dina fue afectada, ¿o sí? Mi hermano, aquel que le hace daño a nuestros hijos, si uno no tiene al Señor, lo comprometen a uno, hermano. Porque ¿qué es lo que quiere hacer uno? Mira, que él dice que, mire este mundanote. Dice sacar la escopeta, dice descargarse la armas. Es cierto, no es cierto. Eso es lo que uno quiere hacer. O sea, lo comprometen a uno. Ahora, ¿comprometió Dina a su familia, sí o no? Qué terrible es esto. Yo siempre he dicho, hermano, uno nunca peca solo. Siempre afecta a un sinfín de personas cuando uno peca. Se lleva de corbata a muchas personas. Y eso es exactamente lo que había hecho Dina. Había estado en el lugar y la hora incorrecta. Estaba el joven príncipe que estaba acostumbrado a que se veía algo que le gustaba, lo tomaba a la buena o a la mala. Yo voy a agarrar a Dina, es mía, dijo. ¿Y quién le podía ayudar a Dina ahí? Imagino que los que estaban a la par suya hasta le ayudaron. Es el hijo del rey. La quiere, hay que llevársela. Estaba sola la mujer. Cuando te vas al mundo estás solo. El mundo no te ayuda. Si es un hijo de Dios te va a ayudar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él tenía mucho dinero. Él tenía una posición. Y él creía que tenía el derecho de agarrar lo que él quería. Mire, los ricos aquí el día de hoy se mofan. Hay gente que tiene 65, 75, 80 años. Ya anda casi con bastón. Y se fijan en una de 18 años. Y aquella supuestamente dice que le gusta el viejito ese. No, lo que le gustó fue el dinero. ¿O no? Y ellos escogen esta y esta. No. Y le saca la billetera, y le saca el avión, y le saca el carro, y le saca... ¿Ah? Sí, dice. Entonces, ¿o no? Porque la vida la ven diferente. ¿Ah? Porque la vida se ve diferente si no tenemos nosotros los principios de Dios. Al mundo lo desvislumbra ese tipo de cosas, pero al Hijo de Dios no. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Alabado el nombre del Señor. Siquem la toma a la fuerza y la viola. Y cuando la viola, queda atraído a ella. Pero ¿será que es amor, hermano? Yo me hago la pregunta, ¿era amor? Alguien que ama no hace tal cosa. Alguien que ama no deshonra a alguien, no abusa de ese alguien. Ella iba a pasar a ser una más de su colección. Se apegó a ella, claro. A ella le gustó por un rato. Porque eso significa que ella lo había hecho antes. Y si lo había hecho antes y lo hizo en ese momento, ¿qué cree? Lo iba a hacer otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque así se mueve el mundo. Gloria a Dios. No era verdadero amor. Es más, le dice a su padre, anda y me la agarrás, por favor. Oiga lo que hay en esa petición. Como yo la quiero, me la vas a traer. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve ese tipo de rollo ahí? Mamá ya en la casa, ya va a venir Dinita. Papá en la casa, ¿y Dinita? ¿Dónde está Dinita? La casa tiene paz, la casa está tranquila, todo aparentemente está yendo como Jacob quería. No sabía que le venía una avalancha de aquellas, hermanos. Yo no me imagino que Jacob se esperaba oír semejante cosa.
¿Verdad que no? Mire cómo una decisión insignificante empieza a crear un remolino, un terremoto, ¿cómo le llaman a aquellos que? Un tornado dentro de la casa de Jacob. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Llegan y cuando se lo dice a Jacob, ¿no le parece rara la reacción de Jacob? A ver, poneme ese versículo, por favor. ¿No le parece rara la reacción de Jacob, sí o no? Hermanos, ¿le parece rara la reacción de Jacob, sí o no? ¿Qué debe haber sentido Jacob? Indignación. A ver, poneme el versículo. Yo creo que es el versículo 7, si no estoy mal. ¿El 5 es? A ver, en el 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. ¿Se imagina el corazón de ese hombre en ese momento? Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Quién era el responsable de Dina? ¿Los hijos o el papá? El papá. ¿Pero qué dice la Biblia allí? Que él cayó y esperó a que viniese. ¿Y cómo así? O sea que entonces los hijos mandaban ahí, ¿o qué? Recuérdense el ejemplo que habían tenido ya los hijos. Podía ser que podían reaccionar mal. Él dice que cayó, hermano. O sea, la reacción de Jacob es bien tremenda. No vemos que se enoje, no vemos que reclame el agravio. Dice que se queda callado. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 6? Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Ese hombre Hamor estaba, wow, ¿cómo llego a Jacob? Dijo él. ¿Cómo le digo todo esto? ¿Cómo me disculpo ante él? Dijo él. ¿Ve usted esa actitud? ¿Por qué? Porque las normas, porque la forma en que se vive allá es diferente. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. ¿Y qué dice el versículo 7? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron. Esos sí estaban bravos, porque hizo vileza, y lo dice bien claro la Biblia, hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. O sea, la Biblia le dice exactamente cómo era que se comportaban allá. Le dice lo malo que había sido lo que habían hecho. Ahora, ¿usted se imagina a Dina en este momento, hermano? ¿Alegre? ¿Cómo se puede usted imaginar a Dina en este momento? Esa muchacha estaba fuera de onda. Brínquese al 8. Y Hamor habló con ellos. ¿Quién es Hamor? Diciendo, mire, yo quiero que se dé cuenta la actitud de cómo llega este padre a Jacob. El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. ¿Sí se da cuenta del lenguaje o no se da cuenta del lenguaje? Se lo voy a leer una vez más. Habló con ellos diciendo, se lo habló a los hijos, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Terrible, ¿verdad, hermanos? ¿Qué sigue diciendo? Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. ¿Sí se da cuenta de los estándares, hermano? Uno aquí y otro acá. Sigamos. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Mire lo que está haciendo. Yo quiero que lea el pensamiento de Hamor.
lo que él está tratando de hacer con Jacob. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión, le dice. ¿Qué ve usted en amor que debería de haber en él? ¿Qué es lo que no se ve en él como un ser humano normal? Él le proporciona, le dice, le ofrece los beneficios, él le proporciona seguridad, él le ofrece muchas ganancias financieras y comerciales, le ofreció una gran dote. Pero no ve algo en amor usted que debería de haber. Ni en él, ni en el hijo. ¿Sí se da cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con esto. Ellos actuaron como si el dinero y matrimonio podía quitar su vergüenza. Te damos dinero. Haces negocios con nosotros. Te damos a nuestras hijas, ustedes a nosotros. Y ahí quedó. Ellos pensaban que eran generosos con Jacob. ¿O no? Les estamos ofreciendo todo esto. Hermanos, eso era un insulto. ¿A quién era un insulto? ¿Para quién era un insulto? ¿Y para quién? Para la muchacha. Era un insulto porque la estaban viendo como un objeto. A ellos no les importó lo que habían causado. Por eso la Biblia dice que los hermanos de ella se enojaron mucho, dice. Esos estaban que echaban chispas. Terrible. Mire a dónde llegó el pecado y ¿cómo le dije yo? Perdón, la imprudencia de Dina. Los hermanos venían de trabajar y cuando oyeron, se enojaron. Estaban bien enojados. El papá estaba, mi hija, quería que se casara, quería que tuviera hijos. Y mira cómo terminó. Y esto le vienen a dar la estocada. Al decirle de esa manera, insultó a Dina y a su familia. En pocas palabras, lo que habían hecho tenía precio. Pero los hermanos de Dina estaban muy molestos. Y ellos no iban a dejar que las cosas quedaran así. En la proposición de amor, con H, porque ese de amor no tiene nada, nunca hubo una disculpa por el agravio. Mira Jacob, Alara, venimos, qué bárbaro este es nuestro hijo. Esto que hizo no tiene nombre. Él nunca se disculpa por el agravio. Mire el corazón del de allá afuera. No hace alguna confesión alguna por la fechoría. ¿Sí se da cuenta? Número 3. No hay ninguna condolencia. Pobrecita tu hija. Yo sé que les causamos mucho dolor. Venimos arrepentidos ¿y qué otra cosa debía de pasar aparte de eso? Cuando tú cometes algo malo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienes que pagar tú. Pero ¿cuál es supuestamente lo que tiene que pagar Siquem? Siquem no paga nada. Es más, a Siquem parece que le van a dar un regalo por eso. Porque no hay ninguna sugerencia alguna de que Siquem sería disciplinado. Mira, yo me voy a encargar y lo voy a arrastrar, dijo Amor. No. ¿Sí se da cuenta cómo actúa el mundo? Ahora sí se da cuenta. Mire, hermano, aquí esa historia parece ser que solamente, abusaron de Dina y ahí quedó. Esto que había pasado podía complicar mucho la situación de la descendencia del Mesías. Porque Jacob dice, me metí
es el rey del Siquem. Tiene un ejército más grande que yo. ¿Me puedo vengar o no me puedo vengar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Fíjese pues, ellos no estaban en problemas. Y una decisión, una ocurrencia, una imprudencia, metió al papá, a la mamá, a los hermanos y el plan de Dios. Porque cuando le dice Amor, hagamos parentesco, ¿sabe qué estaba pretendiendo el diablo? ¿Ah? Mezclar exactamente el mundo con el pueblo de Dios. Recuerde que de ahí iba a venir el Mesías y no podía haber semejante mezcla. Mire todo el compromiso, mire todo lo que causó una imprudencia. Y Dina jamás sería la misma. Jamás sería la misma. Esa muchacha quedaría deshonrada todo el tiempo de su vida por desobedecer. Y esos padres alcahuetes y esos padres que no cuidan de sus hijos también pagan las consecuencias, porque apapachan a sus hijos, porque los hijos ahora mandan en los hogares, indisciplinados. Son los que dicen, no, aquí se hace esto. ¿Cómo que aquí se hace esto? Son los papás los responsables. Cuando usted, en Guatemala decimos acucuchar, ¿me entiende la palabra acucuchar? ¿O no? Ay, mijito, ay, que mijito. Ay, y nada de disciplina, nada de corrección. Porque ahora el hijo, la mamá o el papá lo quiere correr. ¿Y qué? ¿Ah? Decime algo, decime algo. Y termina maltratada la mamá o el papá. ¿Dónde está la autoridad de los hogares? Y a veces perdemos la autoridad por nuestro mal proceder como padres. Porque no tenemos la capacidad de podernos parar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sinvergüenzas muchas veces. O porque nosotros no estamos practicando el cristianismo realmente. Amén, padres de familia. Amén, jóvenes. Jóvenes. Solo aquel dijo amén. ¿Y los demás? Amén, señoritas. Amén, señoritas. Qué bárbaras. Dios, usted quiere ser como Dina entonces. Terrible esto, hermano. Por eso yo no quería predicar todo el capítulo, porque si se da cuenta, esto es algo muy importante. Los hijos se le estaban perdiendo a Jacob en su casa por culpa de él, por ser un mal ejemplo. Y nuestros hijos se pueden perder en la casa también el día de hoy, por nosotros permitirle que hagan y deshagan. Se lo voy a recordar una vez más a los jóvenes y a las señoritas. No hagan nada escondido a sus padres. Está usted de repente en el teléfono. Ahí viene. ¿Y qué está viendo? La Biblia. Porque la Biblia está a la par, ¿va que sí? Mira, me eché todo el capítulo. Y aquel, qué espiritual eres, mijo. Das la vuelta. Porque tan fácil que es eso, va. Es que es increíble lo que es la tecnología el día de hoy, hermano. Le haces ¡pum! Y ¡fum! Hace. Y luego viene. Y como ahora hay hasta aplicaciones de que puedes hacer algo y lo borras. Chequeme el teléfono si querés. Chequémelo. Chequémelo. Usted viene. Discúlpame.
Disculpa. Somos unos grandes ignorantes nosotros. Yo soy un bien ignorante. Yo no soy sincero. Yo para la tecnología no soy muy bueno. O sea, porque es que hay aplicaciones para todo el día de hoy, hermano. Pero yo le digo al joven y a la señorita, no se engañe a sí mismo. Porque es usted quien va a salir dañado. Y a la larga va a meter a problemas a sus papás. No se esconda. Porque si usted está haciendo mugrero, está haciendo cosas que no tiene que hacer y se muere, se va a ir al infierno. A todos podemos engañar menos a Dios. De nuestros padres nos podemos esconder menos de Dios. Y usted a quien le va a dar cuentas va a ser a Dios. Por lo tanto, sea sabio, sea inteligente. Mire lo insensible que era Amor para con el agravio. Eso es ser bien insensible. Eso es no tener amor por una persona. Tratar a Dina como cualquier cosa. Eso fue lo que hizo Amor realmente. Y lo mismo el hijo. O sea que Amor aceptó el suceso como una rutina. Ah, ¿pasó eso? Sí, eso siempre pasa entre los jóvenes, era así, ¿verdad? Así lo vio Amor. Así lo vio Siquem. No había ninguna sensación de pecado. No había ninguna sensación de vergüenza. No había ninguna sensación de culpabilidad. No había sensación de arrepentimiento, de pesar, ni de juicio venidero. Ellos creían que eso no les iba a causar ningún problema. Sin embargo, por pensar y actuar de esa manera, el juicio ya venía sobre sus vidas. Fíjese cómo es Dios que se aprovecha de las mismas circunstancias. Es tremendo eso que estamos viendo. Aleluya. Para la gente allá afuera, joven, señorita, hermano y hermana, es normal hacer cualquier cosa inmoral. Ellos lo ven normal, pero el pueblo de Dios no. No lo ve así. Termino con esto entonces. ¿Qué podemos aprender de este suceso en la Biblia? Hermano, padre de familia, podemos aprender mucho. Joven, señorita, podemos aprender. Podemos aprender. La vida nos puede cambiar de la noche a la mañana por una imprudencia. Solamente una basta para que usted se desgracie la vida. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo podemos evitar tales cosas en nuestra vida? Lo que le pasó a Dina. Padres, tenemos que ser responsables de nuestros hijos. Padres, tenemos que supervisar a nuestros hijos. No irritarlos como dice la Biblia, ¿verdad? Pero sí tenemos que supervisarlos. Hijos, ¿cómo puedes evitarlo? No te brinques la palabra del Señor. No trates de hacer las cosas a tu manera, sabiendo que estás desobedeciendo a Dios, porque no te va a ir bien. Eso yo te lo puedo asegurar. No te va a ir bien. ¿Por qué no debemos de relacionarnos con el mundo, hermano, entonces? ¿Por qué no debemos de relacionarnos con el mundo? ¿Perdón? Dice la hermana, porque somos hijos de Dios, pero ¿por qué no debemos de relacionarnos nosotros con el mundo? Porque sus normas son diferentes, porque sus pensamientos son diferentes, porque sus palabras son diferentes, porque su forma de conducirse son diferentes, porque esa gente no va a tener misericordia de ti, porque esa gente no va a pensar en hacerte daño, porque ellos no tienen temor de Dios. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque ellos nos van a querer dar la mano, nos van a sonreír y todo, pero no crea ese tipo de cosas, porque hay trampa detrás de todo esto. Ahora, la siguiente, ¿vale la pena el peligro, aleluya, evitar el peligro que hay en el mundo, sí o no? Vale la pena, porque está de por medio toda mi vida por delante. Está de por medio tu dignidad. Está de por medio el que te vaya bien o que te vaya mal en esta tierra. Si Dina hubiera podido regresar el tiempo, ¿usted cree que lo regresa sí o no? Y toma otra decisión.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora lo había experimentado. Lamentablemente nosotros no podemos regresar el tiempo. Pero una cosa bien linda de nuestro Dios, nos lo anticipa antes que pase. ¿No cree que es una gran bendición para nosotros? Que Dios nos diga, hijo, no lo hagas, te voy a poner un ejemplo, por favor, no lo hagas. ¡Qué bendición! ¡Cuánto nos ama el Señor! Joven, señorita, te ama mucho el Señor. Para decirte todas estas cosas. Es increíble. ¿Cuál será el resultado de no obedecer tal mandamiento? No se lo tengo que decir. No nos juntemos con yugo desigual. Oiga la advertencia que el Señor nos da. Amén. Yo sé que usted como padre quiere que a sus hijos les vaya bien. Joven y señorita, yo sé que usted quiere que le vaya bien en la vida. Dios le ha permitido ver muchachitas embarazadas, muchachitas en las drogas, muchachitas golpeadas de mil maneras, de todas las maneras malas posibles. Dios le permite verlo, joven y señorita, para que usted no cometa los mismos errores. Ellos a lo mejor no tuvieron un padre o una madre que los pudieron detener o que los pudieron aconsejar, pero tú tienes el privilegio y la bendición de contar con alguien que quiere lo mejor para tu vida. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un hijo o a una hija. Amén. Amén, hermanos. Dele gloria al Señor. La otra semana vamos a ver entonces cómo respondieron. ¿Qué le parece? Hay mucha enseñanza también allí. Pero creo que esta parte Dios quería que usted y yo la escucháramos, como padres y como hijos. Incline su rostro ahí donde está.